si ahora tu organización quiere contratar a alguien, ¿la gente conoce a tu empresa? Si sale un flyer, un anuncio, ven a trabajar, buscamos. ¿Alguna vez alguien te tuvo en la mira y dijo, qué gusto debería trabajar ahí? Hay jóvenes que están estudiando y dicen, cuando yo me reciba, yo voy a entregar mi currículum ahí. Haz que tu empresa sea conocida por un buen ambiente laboral y por un lugar donde da gusto trabajar y donde uno crece. Te han encomendado la tarea de contratar a una nueva persona para el equipo. Es tu desafío. ¿Cómo lo harás? Bienvenido a Análisis Creativo. Como siempre, en este episodio vamos a tocar un tema muy interesante, como hemos tocado en los episodios anteriores. Y como siempre, con Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Bien, Richard, un gusto compartir un episodio más. ¿Qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de contratación. Contratación. ¿Vamos a hablar o vamos a llorar? Cuando tocamos este tema es un desafío. Los que contratan personas nos van a entender. Sí. Es jugar la lotería a veces, o es un proceso científico. Pero no queremos lamentar hoy aquí, al contrario. Queremos compartir las buenas prácticas. Hay personas que nos escuchan que tienen mucha experiencia. Y a esas personas ya les pido, comenten algo para que podamos enriquecer este episodio. Lo que tú sabes puede ser de gran bendición para otros. Nosotros queremos crear el espacio para estimular que se hable de este tema que es mucho más sensible de lo que muchas veces decimos. Sí, porque a la hora de contratar personas, el que contrata puede ser aplaudido o puede ser, vos contrataste a esa persona. Puede ser letal. Y por el otro lado, la persona que está siendo entrevistada por primera vez o por 50ª vez y no está siendo contratada. El desánimo. Se derrumbe su vida. Fue la última vez que lo quise hacer. O fue contratada y se cumplió un sueño. Estamos hablando de una carrera, de una empresa y de personas. Y el análisis hoy que queremos hacer es analizar el proceso que se recomienda, analizar un poco cómo lo hacen otras empresas y al final también analizar qué hoy día es importante cuando contrato algunas características para que los jóvenes que nos escuchan sepan qué esperamos en las organizaciones al contratar personas. ¿Trajiste algunos objetos? Hoy trajiste dos. Mira, traje un colador. No es un colador, este es un embudo y el colador también traje. Okay. Un embudo y un colador. El embudo usamos mucho en ventas, pero para seleccionar buenas personas para nuestra empresa tenemos que traer muchas personas a la entrevista, a la preselección, a traerlos. Entran al embudo y ya algunos nomás llegan a la entrevista real. Y a esas personas los pasamos por el colador. Y el colador puede ser uno, pueden ser varios. En el colador uno analiza específicamente algunos aspectos y el periodo de prueba también puede formar parte del colador. Entonces, contratar personas, pensemos en colador y de que esto no hay que hacer muy rápido, sino entran suciedades. Imagínate que estás preparando un rico pan con una masa ahí y decides, en vez de pasar este ingrediente que recibí, en vez de pasarlo bien por el colador, lo tiro directo. Y entra suciedad y destruye toda la masa y tienes que tirarlo. Buen desafío. Primero el embudo. Llenar el embudo es el primer desafío. La primera tarea es llenar el embudo. Tener más opciones que solamente el hermano del primo del conocido que vive al lado de nuestra empresa. ¿Sí? Atraer las mejores personas para trabajar en nuestra organización. Y ya hemos hablado de eso en otros episodios, de cómo hago que mi empresa sea atractiva, que la gente diga, yo quiero trabajar algún día en esa empresa, en esa organización, hablé con alguien y ¡wow! Entonces, se contrata en tal lugar. Yo no sé por qué algunas empresas no mencionan, debe haber motivos bastante concretos, pero empresa importante selecciona... Exactamente.
Y después ponen selección @ y la empresa, ¿verdad? Pero si tu empresa es conocida, pones Samuel S.A. contrata. Y si sos una buena empresa, se postula a la gente. Y pones los requisitos y se filtran por los requisitos. Hablemos de esos requisitos, de ese proceso, primeramente. Ahí quiero recomendar ya de entrada este libro. Es para un fin de semana. Y de Alberto Chiavenato, es muy conocido entre los que estudiamos administración de negocios. Y él establece algunos pasos muy básicos, grandes rasgos. Pero te recomiendo adquirir este libro, tenerlo en tu biblioteca y ojear, buscar o sistemáticamente leerlo en un año tal vez, porque tiene muchas ideas, muchos pasos y te hace pensar. Es un libro técnico, Los pasos que Chiavenato sugiere es la atracción, atraer personas, seleccionar personas, emplearlas, desarrollarlas y promoverlas. Sí, varios pasos, ¿verdad? O los menciona también motivarlas, pero el paso de atraerlos primero, después seleccionarlos, periodo de prueba, introducirlos o insertarlos al equipo y después desarrollarlos y promocionarlos. Promocionarlo, eso es interesante, porque cuando uno contrata a alguien tiene que pensar ya en que quiere exportar a este jugador en algún o a este ¿sí? funcionario. Si tu empresa es muy pequeña, uno contrata a alguien para este lugar y listo. Claro. Pero si tu empresa es un poco más grande, uno dice, bueno, voy a contratar una recepcionista. Pero después de ser recepcionista, ¿dónde podría ir? Ahí está. Hay muy pocas cosas. No sé si hay cosas que motivan más que un plan de carrera. Yo empecé acá, pero mi siguiente paso es este y el siguiente. Y usamos la palabra llegué a mi techo. Sí. Y cuando llegué a mi techo, ¿qué hago? ¿Y hasta ahí? Y hasta ahí empiezo a buscar dónde puedo subir. Entonces, ahí uno dice, ¿pero por qué renunciaste? Y llegué a mi techo. Porque quiero seguir creciendo. El ser humano quiere crecer. Interesante ahí que también cuando la empresa te dice, llegaste a tu techo, Samuel, ¿verdad? Entonces vos podés tomar la decisión, ¿quiero seguir creciendo o me quedo en este techito? Sí, ¿verdad? También. Otro libro recomendado es Gerente por primera vez. Este leí cuando fui gerente por primera vez y lo estudié. Muy simple la forma como escribe. Y tiene un capítulo específico que se llama Entreviste y contrate. Ok, mira. Porque esto es algo que en la universidad mayormente no se enseña. Yo sí lo enseñé en mis clases porque me di cuenta cuán importante es que uno aprenda eso. Pero la universidad no se toma el tiempo de sentarse, vamos a practicar, voy a entrevistarte y te va a decir, no, lo siento, no fuiste contratado. No fuiste contratado. Las primeras personas que entrevisté, contraté todas. Sí, pues no porque me daba cuenta que querían trabajar y yo necesitaba a alguien que quiera trabajar. No me di cuenta que su perfil no daba para nada. Que faltaban muchas otras cosas que vamos a hablar después. Y el resto del equipo se reía de mí. Y acá hay una frase muy interesante que quiero leer así. Incluso si los candidatos no obtienen el empleo, se sentirán más amables hacia usted y su empresa si usted demostró un interés sincero. Si en el momento de hacer una entrevista yo estoy vendiendo mi empresa y toda la familia, los parientes de esa persona saben que se fue a la entrevista y cuando dicen no fui seleccionado, pero qué bien me trataron. Claro. O no, menos mal no fui contratado. Y con ese jefe luego... ya solo la secretaria, lo mal que me miró. Me miró de pies a cabeza. Demasiado quería entrar y no entré, qué lástima. Pero voy a ir a comprar por lo menos. Wow. El proceso toma su tiempo y no hay que subestimar el proceso de selección. A los líderes les quiero dar algo para pensar y ya lo hablamos en otros episodios también, la complejidad del equipo al contratar una persona más. Si yo tengo 2 personas, entre esas 2 personas
yo puedo tener diferencias. Voy a ponerlo acá. Yo tengo dos personas. Entre esas dos personas se arma una relación. Entre este y este. Sí, y tengo dos vías potenciales de conflicto. El que va y el que viene. El que va y el que viene. Si yo agrego una persona más, ¿tengo un conflicto más? No, más. Tengo dos más por un lado. Dos flechas más y dos flechas más. Es decir, al contratar una persona paso de tener dos conflictos, paso a tener seis conflictos. Okay. Al agregar una persona, si yo agrego una persona más aquí, se arma la tensión entre estos dos, entre estos okay. Se agregan cuatro personas, seis conflictos más. Si se duplica por 2, tenemos 12. 12 conflictos. Se duplica. Cada vez que uno nuevo. Agrego más tensión. Un quinto sería 32. Habría que hacerlo el cálculo. Pero la cantidad de personas, y después voy a contar 5. Dejamos eso como tarea. Pero cada persona trae más conflicto de lo que pienso, o potencial conflicto, porque se arman relaciones entre todos, excepto si son superpilotos y los dejamos ahí un poco más separados, ¿verdad? Que está aquí el otro episodio. Pero si los quiero integrar al equipo, tengo que pensar muy bien. ¿Hay tecnología que pueda hacer ese trabajo? No, hoy no. Ok. Entonces, lo sabríamos en 2, 3 años, ¿verdad? Pero hoy no. Entonces sí o sí tengo que contratar a esa persona. No tengo una tecnología que pueda reemplazar. Ok. ¿Tengo los recursos para pagar una persona más? Hay que mirar. Depende cuánto esa persona va a generar. Va a traer a la mesa. El trabajo que ella va a hacer nos va a ayudar a reducir costos. O a generar ingresos. O va a aumentar ingresos. Pero tiene que pagar su salario. Como decía un señor doctor Knoblauch, él decía, en mi empresa todos pueden ganar lo que quieren, siempre y cuando no le cuestan nada a la empresa. O sea, te puedo pagar 10 millones si tú traes 11. Pero no tenés que costarme nada. En el momento que me cuestas, te tengo que tocar el salario. Entonces, paso 1 es hacerse esas preguntas. ¿Puedo seguir sin una persona más? Porque no contratar porque es demasiado gusto da contratar, y yo siempre quise ser jefe de una empresa. Mucha gente. Y contratar demasiado. Me gusta estar con mucha gente y quiero decir a la gente que ya tengo 20 empleados. 20 multiplicando, Yo trabajo con una organización que creo que tiene 3 personas, pero hacen un trabajo como si son 100, por lo profesional y lo bien que trabajan. Y como optimizan cada espacio, utilizan tecnologías, son muy eficientes y son muy capaces ellos. Yo me siento súper bien atendido y sus costos son bajos porque son pocas personas. Las personas son costosas. Hay muchos costos indirectos. El salario, el seguro social, el aguinaldo, la bonificación, vacaciones. Las vacaciones, el aguinaldo. ¿Te dije eso? Sí. Ok. Y después hay que capacitarle. Hay que ponerles herramientas. Hay que darle una oficina. Tienen que ir, nos vamos de viaje, también se va. Consumición. Va a consumir café, va a consumir... Hay costos. Y si es una persona problemática, primero no agrega valor y además hace que todos los demás empiecen a producir menos. Tenemos que decir estas cosas porque se está tomando muy a la ligera el proceso de contratación. Entonces, primeramente, en el proceso tengo que ver, ¿realmente necesito una persona más? Sí. Segundo, y eso es continuo, yo tengo que tener presencia en el mercado como empresa para que las personas que buscan trabajo me consideren. Si ahora tu organización quiere contratar a alguien, ¿la gente conoce a tu empresa? Si sale un flyer o un anuncio, ven a trabajar, buscamos. ¿Alguna vez alguien te tuvo en la mira y dijo, qué gusto daría trabajar ahí? Hay jóvenes que están estudiando y dicen, cuando yo me reciba, yo voy a entregar mi currículum ahí. Haz que tu empresa sea conocida por un buen ambiente laboral y por un lugar donde da gusto trabajar y donde uno crece.
Y una empresa que hace cosas buenas. Las personas quieren trabajar en organizaciones donde se agrega valor a la sociedad. Entonces, marcar presencia, y eso en el momento de querer contratar atrae personas. ¿Sí? Las empresas grandes que ya tienen ese lugar, ya ganado, tienen una plataforma donde dice, trabaje con nosotros. Entras, cargas tu currículum y se van. Todos los días entran currículums. En el momento en el que necesitan, tienen una base de datos. Buscan primero ahí. Si no encuentran, hacen una búsqueda. Porque la búsqueda también cuesta. Sí. Atraigo las personas y los pongo todos en el embudo. Y cuando se llena el embudo, ahí empiezo a preseleccionar. La preselección puede hacer un asistente. O puedo contratar también una empresa que hace selección. Y yo digo, con algunos parámetros que la empresa le tenés que dar, no algunos, muchos. Muchos parámetros. Dales muchos parámetros. Para que quede claro, ¿qué es lo que quieres? Bueno, quiero que tenga una licencia para registro para conducir. Exactamente. Que viva cerca, que no viva muy lejos porque si hay lluvia no viene o tenemos inconvenientes ahí, preferentemente cerca. Y algunos, ¿cómo se dice? Vicios o algunas... Porque algunos fumar o no fumar, por ejemplo. Ese es un tema también. Puede decir, no tiene que porque ser la fumador. empresa acá... No hay caso. Sí. Entonces uno puede preguntar. Y si depende... ¿Se baña todos los días? Buena presencia, ¿verdad? Sí. Buena verba. Yo tengo personas que son muy capaces trabajando, muy inteligentes, pero no saben hablar bien. Conozco personas y sería muy bueno tenerlos en el equipo, pero no para un lugar donde hay que hablar. Le pones en una oficina y dejas que trabaje ahí. Pero si necesitas que hable, entonces... Si necesito a alguien que esté en la recepción es fundamental. Le tenemos en muy poco, ¿verdad? Pero la recepción en la empresa es la cara. Y si tenés una mala recepción, vos como gerente, te quedas mal. Inviertan en una buena recepción, buena recepcionista, una persona que irradia energía positiva. Los tenemos todos y los preseleccionamos. Y dicen, bueno, para nosotros fue importante una persona donde la ambición salarial esté en ese rango. Si va muy por encima, ya no podemos hablar. Necesitamos a alguien que tenga máximo un título universitario o que tenga título universitario. Si no tiene, por el trabajo, no puede estar ahí. Necesitamos que sea soltero o disponibilidad para viajar. Perfecto, tiene. Necesitamos que tenga experiencia laboral en el mismo rubro. Miramos experiencia, no tiene, no entra, listo. Hay que ser duro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sí? Una vez que se filtró de esos 300 que entraron, tal vez hay 10 que vas a entrevistar. Se facilita el currículum a las personas que van a entrevistar. Y ahí cada empresa tiene que diseñar su proceso. ¿Cómo hacemos? ¿Los entrevistamos todos en un día y todos juntos? ¿O dejamos primero que Richard le entreviste, después le habla Samuel y después Matías le habla? ¿O hacemos los tres? Vemos en diferentes días, vemos en un día. Google tiene, si recuerdo bien, 32 pasos. 32 pasos. 32 pasos. Si quieres trabajar en Google, son 32 pasos. Porque todo el mundo quiere trabajar en Google. Y el último escalón es se reúne la persona con todos aquellos que van a ser su equipo, que son 5 o 6 personas, y se comparte, se habla. Después la persona se va y se pregunta a cada uno. Y si uno de ellos tiene duda, no se contrata a la persona. Wow. Porque hay miles más que podrían entrar. Solo los mejores entran. Y ese proceso nos cuesta porque no tenemos tiempo para eso. Y recursos, porque realmente requiere de recursos. Ahora, si lo hago a la apurada, después tengo esos problemas que tenemos todos porque las personas no son idóneas para el cargo o no se vende lo suficiente, o yo tengo que entrenar todas las personas nuevamente yo porque no fui muy exigente en los requisitos de contratación. Ese es el paso de la selección. Que es el embudo.
Y ahora atraerlos, preseleccionarlos y después hago la entrevista. ¿Cómo te va con las entrevistas, Richard? Interesante. Realmente en las entrevistas uno puede ver el currículum, pero en la entrevista se puede dar cuenta de que... y hay veces que pasa totalmente lo contrario. Impresionante el diseño de los currículums que nos llegan hoy día. ¿Verdad? Sí. Inteligencia artificial hace buen trabajo ya. Y hay currículum así que apenas tiene nombre cortito así, pero en la entrevista te das cuenta que... Inteligencia real. Qué peor. Sí, entonces depende mucho de la situación y por eso es importante después del embudo. Ahí tenés el otro... Ahí tenemos el colador. El lindo colador. ¿En qué nos fijamos cuando contratamos personas? Buen punto. Y tengo los 3A. 3A, ok. 3A. Vamos a anotar esas 3A. ¿Tenés algo para anotar? Sí, yo voy a anotar acá. Voy a anotar eso porque creo que me va a tocar elegir algo. Y ahí dejo una frase. Contratamos a las personas por su aptitud. Aptitud. Sí. Que es apto. Apto. Sí. Es capaz de. Sí, cumple. Apto, ya anotado. Contratamos a las personas por la aptitud. Primera con P. De apto. 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 Bien alemán así. Apto. Es apto. Sí, es apto. Es capaz, puede, tiene la formación. En la entrevista hace buena letra. Es la segunda A y ese es el motivo por el cual normalmente los desvinculamos. La actitud. Actitud. ¿Cómo actúa? ¿Y cuál es su forma de ver las cosas? ¿Sucede algo? ¡Ay, otra vez! Forma de ver o es negativo. Todo lo que está pasando es tóxico. El tóxico usamos mucho de los jóvenes. Tóxico. El tóxico, la tóxica. Pero contratar personas tóxicas es terrible. Pero a veces son aptos, pero no tienen la actitud. ¿Cómo te das cuenta de esa actitud? ¿Cómo te das cuenta? Cuando quiere trabajar para lo que se le da. ¿Durante el proceso de selección de alguna forma? El trato. Cómo te saluda. Sí, ¿verdad? Porque el saludo viene ¿qué tal? Sí, Matecó. ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Richard, ¿verdad? Un gusto saludarle, señor Samuel. Gracias por su tiempo. Entonces, con algunas frases, Yo tengo una pregunta capciosa, brutal. Y el 90% se aplaza en eso. Vos le tenés una pregunta. Yo le hago vos le haces una pregunta. Sí, ¿sabes cuál es? Para definir su actitud. Me muestra gran parte de esa persona. Le digo... Escuchen esto, porque esto va a servir. Bienvenido. Gracias por su tiempo, porque ellos normalmente agradecen. ¿Sí? Cuéntenos de usted. Entonces cuentan lo que el currículum ya dice. Pero antes de que usted habla de usted, nos gustaría saber qué sabe usted de nosotros. Ok. Y yo trabajo en una universidad. Sí. Y la universidad está al lado de un colegio y compartimos un poco el nombre. Es impresionante cuántas personas entrevisté que nunca entraron a nuestra página web o que dicen, ustedes son un colegio, ¿verdad? O ustedes son una iglesia. Ok. ¿Sí? Y algunos sí entraron y se dan cuenta, parece que es una universidad. Pero hasta ahí. No gastaron más de 5 minutos. No se informaron. Pero vienen para el puesto de ventas o para el puesto de recepción, para profesores. Pero sí me doy cuenta que con tal de conseguir el trabajo está bien. O cómo se preparan para esa reunión. Yo creo que gente que se prepara para las cosas, gente que toma en serio, gente que realmente quiere trabajar con nosotros. Si vienes nomás porque no sabes qué hacer con tu vida, anda a la iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces, acá es una manera de preguntar, de evaluar su actitud. Esa es una pregunta que a mí me mostró si realmente la persona quiere. Está interesado en... ¿Cuál es su actitud? Si es proactiva. Eso necesito. Proactivo. Y después, cuando todos hablamos, le suelo preguntar si nos podrías dar un consejo. De lo que viste hoy. ¿Qué nos puedes sugerir? Porque queremos crecer y
nos viste, estuviste acá, ¿qué nos aconsejas? Y nada, todo bien, todo bien. Y esa persona no necesito. Claro. Yo necesito a alguien que piense conmigo, que entre y dice, mira, hubiese sido lindo servir un vaso con agua, porque nosotros no sabíamos dónde estaba el bebedero, ¿verdad? Yo llegué acá y me costó un poco encontrar la recepción, entonces, ¿dónde queda? O realmente entré en la página, pero me costó entender. Creo que sería bueno hacerlo así. Lo anotamos ahí, gratis, ¿verdad? Aptitud, check. Actitud. Tiene buena actitud, check. Se informó, ¿verdad? Tercera A, amor. ¿Amor? Amor hacia la causa de la institución. Ok. Si haces las cosas con amor, te das cuenta. Pero ¿cómo sabemos eso? Eso no te das cuenta en la entrevista. Okay. Normalmente te das cuenta en el periodo de prueba. Y sobre eso vamos a tener un episodio exclusivo. Pero el periodo de prueba es clave para validar si realmente es apto. Le das la planilla de Excel, que él decía, sí, Excel yo manejo medio avanzado. Le das una planilla para que te hace. A ver si te hace. La actitud, después de 2 meses de estar con el equipo, uno ya tuvo bastantes situaciones. Y si el equipo es bueno, y esa persona entra, le preguntas al equipo, ¿qué tal la persona? Y yo he aprendido a confiar mucho en las palabras de las mujeres en ese tema. Porque sienten. Tienen algo, una vibra. Se dan cuenta de que hay algo electrizante. Yo no logro entender esa. No me caía bien, pero ya me cae bien. O sea que, no sé, pero no me cae bien. No logra. Entonces ahí le pregunté a los muchachos, che, ¿qué observaron, verdad? Porque, pero las mujeres tienen esa capacidad de... ahí hay algo. Por lo menos yo suelo recurrir a esa. Y si te das cuenta cómo hacen las cosas. Le das unas tareas, le das un proyecto y ves cómo se mueve. Y si lo hace con amor. Y yo también trato de, en el periodo de prueba, pedirle venir un poco más temprano o quedarse en uno de los días un poco más. Para comprobar. A ver cómo va. Sí, porque el amor es un sacrificio. Entonces, es dar y buscar lo mejor. Hemos tenido personas que a 5 minutos antes... Ya marca. En el tiempo que estaban, full. Pero para salir... Esa milla extra. No. Y no es que queremos aprovecharnos de las personas, pero es una señal de que yo estoy acá por el equipo. Hay algo muy interesante que vi en un equipo. Cuando es la hora de salir, salen todos, pero se quedan frente a la puerta. Sí. Hasta que todos salen. Y cuando se llavea, ahí todos marcan y ahí todos se van. Salvo que una persona dijo, yo me quedo más, pero esos últimos 10 minutos, 15... Sí, eso... Y que todos están ahí, ¿qué tal te fue? Che, ni te vi hoy, ¿verdad? Pero nos vamos cuando terminamos todos. Interesante. 3A. A la hora, características principales. Hay otras, pero estas son las... Si podemos darle check a esos 3, ya es bastante. Hay un paso grande para esto. Me deja pensando porque realmente queremos personas en el equipo que sumen, que ayuden, que no van a ser una carga a la larga, ¿verdad? Entonces... Quiero darle una palabra a los líderes que nos están escuchando. Esta semana está empezando, dependiendo cuándo estás escuchando este episodio. Dedica un tiempo esta semana a diseñar tu proceso de selección de personas. Ok. ¿Cómo es el paso? Que no sea fácil entrar en tu organización, pero que los mejores vengan y se integren. Segunda sugerencia. ¿Cómo está tu organigrama hoy? Proyéctalo con un fuerte crecimiento de aquí a 5 años. ¿Cómo se verá tu empresa en 5 años? Diseña el organigrama de aquí a 5 años. Y ya vas a empezar a ver, mira, pues acá tengo que ir pensando formar personas, contratar estratégicamente para ofrecerles un plan de carreras. Ya tengo 5 personas, en 5 años vamos a ser 30 o 50. ¿Quiénes van a ser los líderes? Wow. Gracias, Samuel, por estos consejos, porque nos ayuda a pensar. Un plan para 5 años. El organigrama de aquí a 5 años. Sí. Wow.
Muy bien. Espero que este episodio te ayude a analizar las distintas situaciones que conllevan contratar a alguien para la empresa. ¿Qué dice la Biblia, Samuel? Nosotros leemos en varios versículos que debemos pedir por sabiduría. Uh-huh. Y quiero animar a los líderes cuando están hablando con alguien que pidan al Espíritu Santo que les haga ver lo que no es visible a los ojos humanos y que puedan ver el corazón de la persona. Dios tiene sus maneras de contratar personas en la Biblia. Leemos la historia de Gedeón, Jesús mismo, David. Sí. Historias interesantes donde el perfil de cargo tal vez no encajaba tanto, pero Dios mira el corazón. Y si el corazón está bien, si el amor, la actitud está bien, la aptitud también se puede aprender capacitando. Pero el corazón tiene que estar en el lugar correcto según lo que observamos en la Biblia. Pedir sabiduría. Pedir sabiduría y guía divina. Y que Dios llame también a las personas que vengan a tu empresa a pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Wow. La Biblia pedí por un buen gerente, pedí por un buen vendedor. Me deja pensar. Hay mucho para pedir a Dios. Y me imagino que muchos de los que estamos compartiendo análisis creativo pensarán lo mismo. Gracias por compartir con nosotros este episodio y te animo a que seas un analista creativo. Hasta la próxima.